Muy buena tarde. Saludamos a toda la comunidad espírita y simpatizante que siempre nos acompaña en este espacio de Facebook Live. Hoy a las 5 de la tarde, todos los sábados. En el día de hoy tendremos una conferencia muy bonita de aquella mujer tan especial que en su momento fue llamada la poetisa en el periodismo, la gran señora del espiritismo. Ella es Amalia Domingo Soler. Entonces la conferencia de hoy se llama La historia de Amalia Domingo Soler. La conferencista encargada de hacer el despliegue de esta presentación y conferencia es nuestra hermana Fernanda Barbosa. Fernanda Barbosa es de profesión comunicadora social, periodista, es de nacionalidad brasileña, desde hace ya varios años nos acompaña en nuestra institución espírita, es una persona muy especial, la queremos mucho. Entonces quedan bajo la presencia de nuestra hermana Fernanda Barbosa. Muchas gracias, Fercho, por tus bonitas palabras. Muchas gracias a todas y a todos que nos acompañan en este momento. La verdad es una alegría muy grande hablar de la historia de Amalia Domingo Soler, pues es un regalo bastante bonito que me han encargado. Entonces, pues en primer lugar me gustaría también agradecer pues al Padre de Amor y de Bondad por esa oportunidad y pedir a los buenos espíritus que podamos estar todos, pues todos los que acompañan en este momento, esta charla, tranquilos y bien sintonizados para recibir las palabras que nos dejó Amalia, para poder entenderlas y poner en práctica cada día cada una de las enseñanzas. Y es con esa alegría que me gustaría empezar contando uno de los cuentos. Es que Amalia ella es conocida tanto por su vertiente espírita, ¿no? Por hablar de la doctrina espírita, pero también por hablar de poesía, también por ser poeta y también por hacer cuentos en prosa. Entonces yo quería empezar hablando sobre uno de los cuentos de Amalia, un poco para que podamos ahí entrar en su universo. Ese cuento se llama El vestido blanco, está en este libro que se llama Cuentos Espiritistas, es una compilación que sale en 1926, algunos años después de su desencarnación, y que está disponible en internet. Es decir, yo voy a citar algunos libros durante la charla, y quien tenga pues interés en saber los enlaces nos puede comentar en el chat de Tercera Revelación del Facebook, que ahí, bueno, después al final les ponemos los enlaces todos. Bueno, y ese cuento pues de Amalia empieza con una vez que ella fue junto con una amiga, ella española, fue a una otra ciudad de España a pasear, ¿no? en el campo, y conoció a una otra señora que se llama Isabel, y que vivía en una casa que parecía así de cuento de hadas, nos cuenta Amalia, ¿no? Una casa linda y eso. Y en ese día que fue a compartir con ella, Amalia notó que había un señor en un rincón, un anciano, parecía ser un anciano, y que al saludar él se inclinaba como si fuera una flor marchita. Y ella pregunta, bueno, ¿qué le pasó a ese señor? ¿Qué le pasa a ese señor? Isabel le dice, él es mi cuñado, pero no te preocupes porque él ya mejoró mucho. Yo pensé que se iba a enloquecer después de la muerte de su hija. Y Amalia le pregunta a Isabel, pues, ¿qué pasó con su hija? Isabel le explica, antes de explicarle, le pregunta a Amalia, ¿tú crees en el espiritismo o no? Pues, ¿entiendes de espiritismo? Amalia dice, no, pues sí, yo soy espírita, sí creo en el espiritismo. Y Isabel le dice, pero yo tengo miedo de eso de ver espíritus a todo el momento es muy asustador. Amalia dijo, pero creo que usted está mal informada, ¿no? Pues yo soy espírita y la verdad es que no veo espíritus. Y ella dijo, no, pero es que mi cuñado los ve todo el tiempo, incluso ve a su hija todos los días, y a mí me da mucho miedo. Amalia dijo entonces, Isabel, si quiere, pues cuéntame la historia para entenderla un poquito mejor y después seguimos hablando sobre el espiritismo.
Isabel pues está de acuerdo y le cuenta la historia, ¿no? Lo que pasa es que su cuñado Paco era un hombre bastante serio y a pesar de ser un hombre bueno, según ella, él tenía mucha amargura y acababa volviendo la vida de las personas más cercanas a él una completa pesadilla. Tanto que la esposa de Paco desencarnó, ¿no? Pues falleció de tristeza por estar al lado de una persona tan amarga que le impedía hacer cualquier cosa que le diera gusto. Según Paco, hacer a las personas algo que les diera gusto era una forma de aumentar su soberbia o su orgullo. Entonces él hacía de todo para humillar, lo que él decía, ¿no? Humillar la soberbia de la esposa. Y cuando la esposa desencarna, deja con él pues la hija de ellos, que en la época tenía 3 añitos de edad. Y esa hija fue creciendo y fue creciendo siempre con el papá con esa actitud de no hacerle ninguno de sus gustos para que ella pudiera crecer humilde según él. Y Isabel cuenta que pues vi a Inés, que es la hija de Paco, como una niña muy bella, muy noble, muy humilde, muy paciente, que tenía mucho amor y devoción a su papá, pero que nunca tenía ninguno de sus gustos atendido. Y Paco siempre le decía a los cuñados, a Isabel y a su marido Leopoldo, que ellos malcriaban a los niños, que ellos no tenían la exigencia suficiente, ¿no? Para no malcriarlos. Y entonces llegó el bello día en que Inés y su prima, pues la hija de Isabel, que se llama Beatriz, ambas llegaron a la edad de hacer la primera comunión. Y durante esa primera comunión, bueno, Isabel le pidió a Paco si les podía comprar a las dos un vestido igual, si las podía peinar igual, para que fueran las dos muy arregladas y muy bonitas para el día de su primera comunión. Y que el día que fueron a probar el vestido, ambas las chicas, ella dice que Inés se presentaba muy bonita, ¿no? Muy bonita y era que estaba muy feliz en verla así porque ella pues nunca tenía ese gusto de arreglarse. Y entonces el papá, pues Paco, llegó, vio a la hija con ese vestido blanco y se disgustó, dijo que eso no era posible, que no iba a dejar la hija de esa forma, y la llevó a su casa diciendo que no se preocupara, ¿no? Que él mismo la iba a vestir y a arreglar para el día siguiente y que se veían en la iglesia. Y bueno, así se fueron a su casa. Cuando llegaron el día siguiente en la iglesia para ver a los compañeros, pues ahí estaba Beatriz, la hija de Isabel, con el vestido blanco que habían comprado, y estaba Inés, qué pena, la hija de Paco, con un vestido negro muy simple, muy simple. Y ese es el momento en que pues le preguntan qué pasó y Paco les contesta que lo que pasó es que la hija no se sentía muy bien y decidió poner otro vestido, y a la hija él dijo en la mañana que para hacer la comunión y recibir a Jesús, pues en ese caso en la iglesia católica, ella no necesitaba ningún vestido blanco, sino que necesitaba tener el alma pura. Y ella entonces estuvo de acuerdo y con mucha paciencia aceptó las sugerencias del papá y en la iglesia decía a la tía, no te preocupes, pues está bien, estoy de acuerdo con mi papá. Hasta que ella vio que todas las compañeras de ese día de la primera comunión llevaban vestidos blancos y ella era la única que llevaba un vestido negro. Y cuando pasaron por una capilla antes de llegar a la iglesia, había una chica que había desencarnado, que la estaban velando y llevaba blanco, y ella dice a la tía, mira, cuando yo me muera yo podré usar un vestido blanco, mira a esa niña. Y sabe que esta noche me pasó algo raro, es que yo soñé con mi mamá y mi mamá me decía que yo no me preocupara porque pronto iba a poder usar un vestido negro, un vestido blanco. Y mira, pues ella se engañó, el sueño se engañó porque no lo pude usar hoy, pues qué lástima. Entonces pasa la primera comunión de las dos niñas y Paco se siente muy tocado con la obediencia y la paciencia de la hija, con sus desmanes, y le pide perdón, dice, bueno hija, pues muchas gracias por ser tan comprensiva y de acá adelante yo voy a cambiar y tú podrás hacer muchos de tus gustos o todos tus gustos, incluso hoy te quieres ir a la casa de tu tía y estar con tu prima y ay, sí quiero ir, porfa. Entonces, bueno,
Ella fue a la casa de la prima Beatriz y de la tía Isabel, donde jugaban y estaban contentas, pero Isabel notaba que Inés no estaba bien, que Inés estaba fría, ¿no? Se sentía con la piel fría, y en la tarde, cuando tuvieron como la siesta, Beatriz, la prima de Inés, dijo que soñó con Inés en su vestido blanco, pero la niña pues seguía ahí un poco distante. Isabel le dijo a Paco cuando la fue a devolver a su casa, diciendo: mira, cuñado, pues ten cuidado, ella está muy fría y yo creo que es de la tristeza tan profunda que sintió en el día de hoy. Paco dijo: bueno, sí, y Inés, pues como sentía dolor de cabeza, le pidió al papá que la dejara acostarse. Y entonces se fue a acostar la niña, ¿no? Y el papá, pues mientras tanto, fue a hacer sus cosas, bien. La niñera pues decidió ir a dormir al lado de Inés para que no le pasara nada, pues al final la fue a ver cómo estaba y terminó durmiendo a su lado, hasta que a las 3 de la mañana, después que ya pasó un tiempo y todos se van a dormir, desde la casa de Isabel se escuchan unos gritos, y unos gritos desesperados que son de Paco. El papá pues se despierta en la madrugada y piensa en ver pues el vestido de su hija, ¿no? Y cuando va a ver el cajón donde él tenía el vestido cerrado con cerradura, con llave, él lo abre, el vestido no está. El vestido no está, pero la cerradura tampoco está dañada ni nada, pues el cajón está perfecto, pero el vestido ahí no está. Y cuando él llega al cuarto de su hija para verla, ella está linda, parece un ángel con ese vestido blanco, pero está muerta de tristeza. Él se desespera, pues grita, llama a la familia que está, pues vive en la casa al lado, y de ahí pues pasa a tener días muy tristes, ¿no? Y su hermano Leopoldo dice: yo quiero descubrir qué pasó, cómo así ella, quién la vistió, es que quién la vistió. Y Leopoldo ya estaba acercándose al espiritismo en esa época, entonces él decide comentarlo con el hermano, con Paco, y le dice: Paco, es que quienes la vistieron fueron los espíritus, para que pudiera estar más alegre en este momento, ¿no? Y Paco dice: los espíritus, eso no lo entiendo. Entonces el hermano empieza a hablarle de espiritismo, y Paco siente que el espiritismo le toca en el alma en el medio de esa tristeza tan profunda y esa culpa tan profunda que él sentía. Y entonces pues él lo acepta, se vuelve un poco más amable, caritativo. Paco incluso funda pues un asilo para niños, para niñas, la verdad, para niñas huérfanas, y siempre tiene el cuidado que las profesoras sean las más cariñosas, que hagan todo lo que puedan para esas niñas, para que ellas tengan sus gustos, ¿no? Y hasta que un día en el centro espírita, Paco recibe una carta, ¿no? Una carta psicografiada que era de su hija Inés. Y yo les quiero leer, no voy a leer la carta entera, sino que una partecita de esa carta que recibe Paco. Inés dice así en la carta: todo lo tuviste, todo, inteligencia, riqueza, seres que te amaban, y todo fue inútil. Necesitaste, pobre esclavo de tu ignorancia y de tu rebeldía, el látigo del remordimiento, la tortura del espanto, la locura del dolor. No te quejes. Recogiste lo que sembraste, pero hoy renaces a la vida, y mi madre y yo estamos contigo. Yo te amo mucho, Padre mío. Mi espíritu sonríe cuando te veo hacer el bien entre los demás. Alienta, Padre mío, alienta. Trabaja en tu progreso, que tienes, como todos los espíritus, abiertas las amplias avenidas de la felicidad. Y así pues termina esa parte del cuento, esa parte de la historia, cuando Isabel lee esa carta psicografiada para Amalia, ¿no? Para Amalia, y Amalia, bueno, cuenta eso en ese cuento que está en el libro que les contaba al inicio. Y con ese cuento, ¿no? Me gustaría empezar a hablar de la Amalia escritora. La Amalia escritora, que es reconocida mundialmente como una de las grandes escritoras del siglo XIX,
que es la única mujer espiritista reconocida como gran literata también, ¿no? En su época. Y en ese mismo libro, Cuentos Espiritistas, que les contaba al inicio, hay una explicación de una literata. Entonces ella explica que Amalia lo que escribía era lo que llamaban a la época, en el siglo XIX, los cuentos de aparecidos. ¿Y qué significa eso? Pues en esta época recordemos que se estaban estudiando las cuestiones del mundo espiritual, ¿no? El libro de los espíritus sale en 1857, pues en el siglo XIX, y entonces se estudiaban los temas espirituales y de cierta forma eso se reflejaba en la literatura. Con la diferencia en que Amalia, ella no hablaba desde una ficción y desde una imaginación, sino que hablaba desde su doctrina, desde su experiencia y desde las historias que escuchaba, ¿no? La literata dice también que es interesante ver los escritos de Amalia porque ellos atraen con inocencia, una inocencia pues bastante hija del romantismo, pero que después llevan al lector a cuadros de tensión dramática, lo que hacen de sus cuentos pues muy precisos, ¿no? En la literatura. Incluso pues claramente creo que les va a gustar bastante más leyendo el cuento que escuchándome contarlo, pero fue una forma de dar una idea de la forma, ¿no? de su literatura. Y la literata dice, no, es que Amalia tiene una gran viveza imaginativa, aunque tengamos que tener en cuenta todos que ella escribe con base en su doctrina pues espírita que profesaba. Y sí me gustaría quedar en esa idea, sí era una viveza imaginativa lo que tenía Amalia. Pues Amalia va a decir que los cuentos que ella escribió, pues así como sus poesías, eran fuente de inspiración de los espíritus amigos del mundo espiritual, que aunque ella no fuera medium psicógrafa, y eso es interesante, ¿no? Es decir, muchos libros, los cuales leemos actualmente en el espiritismo, son psicografiados por mediums y dictados por espíritus. En el caso de Amalia, pues ella escribía sus cuentos, no era un espíritu que los dictaba, pero ella sí reconoce que era inspirada por los espíritus que estaban a su lado, ¿no? A su alrededor. Además, ella usa ejemplos reales. ¿Qué son esos ejemplos reales? Son lo que ella escuchaba en el día a día, lo que ella hablaba con las personas que hablaba, también las cartas que ella intercambiaba cuando tuvo su periódico. Entonces ella basa sus narraciones en ejemplos de la vida real, en su gran talento para la literatura, que no es solo de esta vida, bueno, de esta vida a la cual nos estamos refiriendo, y también en su gran conocimiento doctrinario de la doctrina espírita, porque Amalia pues ha sido muy estudiosa también. Y es interesante pensar en sus cuentos y en su poesía, los cuales yo recomiendo para todas y para todos que nos están escuchando en este momento, porque ellos muestran el poder del arte y el poder de esas historias en hacernos entender ciertas cosas que tal vez no entenderíamos todavía desde un estudio más racional, ¿no? Pues un ejemplo que podría decir sobre eso es que muchas veces saliendo del espiritismo, ¿no? Las películas para niños chiquitos o para niños tratan de temas que son bastante complicados de una forma que los niños entiendan, ¿no? Por ejemplo, yo creo que todos acá habrán visto, no sé, Rey León, que es una película bastante famosa y bastante bonita. El hecho de que ellos traten allá la muerte del papá de Simba, pues la muerte de Mufasa, hace con que esos niños que ven la película de cierta forma empiecen a tramitar la muerte, que es algo que racionalmente en esa vida ellos todavía no son conscientes de su comprensión. Entonces el arte ayuda a entender por otras vías que no solamente la razón, como también es el sentimiento, como también es la emoción. Y los cuentos de Amalia nos llevan directamente a la vida de esas personas que ella nos cuenta, ¿no? Que ella tuvo la oportunidad de conocer mientras estaba encarnada y que ella nos cuenta para que los tengamos de ejemplo. El cuento del vestido blanco, por ejemplo, ¿qué nos enseña? Pues, ¿qué podemos sacar de ahí, más allá de la historia de Paco y de su hija Inés? Pues habla del amor viendo la necesidad del otro y no del amor de la forma que solamente uno cree que está haciendo bien para el otro, ¿no? Es decir, entender la necesidad del otro. Habla también del perdón de esa hija ya del mundo espiritual.
habla de mediunidad, ¿no? De la hija, los psicografa una carta, el padre pues ve a la hija, habla de esa comunicación entre el mundo espiritual y el físico, y habla de espiritismo, con base en ese conocimiento doctrinario que Amalia pues tiene y tenía, y de la capacidad de Amalia de ver y entender la ley de causa y efecto, y cómo ella se materializa a veces en la misma encarnación, pensando, ¿no?, en toda la historia o la trayectoria de Paco, y cómo él actuaba y cómo él cambia y cómo él cosecha lo que él sembró. Pero esa historia, es decir, de Amalia, empieza muy antes de ella escribir ese cuento específico. La verdad, empieza muy antes de ella reencarnar en este mundo, que fue en 1835. Y es de esta forma que Amalia empieza sus memorias. Pues ese es otro libro que hoy voy a citar bastante y recomiendo mucho. Se llama Memorias de la insigne cantora del espiritismo, y él es interesante porque tiene dos partes. La primera parte, Amalia escribe mientras todavía está encarnada, ¿no? Y la segunda parte es un dictado de Amalia desde el mundo espiritual, es decir, una psicografía por la medium María del Centro Espírita de Barcelona, pues la Buena Nueva, donde Amalia estuvo. Pero vamos despacio. Ahora quería referirme que esa historia de que Amalia y su talento para la literatura viene de muy antes. Ella empieza sus memorias en el prólogo de esa forma. Eso me sucedió a mí después de haber malgastado tantas y tantas existencias, después de haber mal empleado un talento. Ya un buen número de encarnaciones la poesía ha sido mi única compañera, y si de esa flor tan delicada hubiera hecho el uso que hice de ella en mi última existencia, no hubiera tenido que penetrar tantas y tantas veces en la morada de mi padre. A mí me parece muy humilde de ella empezar sus memorias diciendo que en esa encarnación que nosotros conocemos, que la admiramos, que la leemos, fue la encarnación en que ella pudo reparar cosas del pasado que había hecho con la poesía y con la literatura, que era simplemente pues sentirse mejor que los otros por su talento. Pues eso dice ella en esas memorias, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Porque Amalia escribe sus memorias al final, ¿no? Es que una vez que su guía espiritual, el padre Germán, le dice algo que le deja pensando, ¿no? Le dice, pues Amalia, tienes que dejar una herencia a los pobres de la tierra. Y ella, que no tenía, pues, gran poder material, le dice, ¿herencia? Hasta con alguna ironía, pues, ¿qué herencia puedo dejar yo? Y él dice que él ya tiene que dejar sus memorias escritas para decir a las mujeres que lloran todo lo que ella ha llorado y cómo lo pasó. Y yo creo que la idea de la charla de hoy es para que hablemos, para todas las mujeres que nos escuchan, pero para los hombres también, para todas, para todos, por qué ella lloró y por qué ella pudo sacar de todo lo que lloró algo tan bonito, ¿no? Y algo tan espiritual. Y entonces, pues ahí sí me refiero especialmente a su existencia en este mundo, pues su última existencia en este mundo, en la que nació en 1835, pues la primera mitad del siglo XIX, en Sevilla, pues sur de España, y desde los 8 días de vida, ella empieza a sentir la dificultad física que la acompañaría durante toda su vida. Amalia tenía un serio problema de visión. A los 8 días de nacida queda ciega, pues no ve, y su mamá y un farmacéutico amigo, pues allá en Sevilla, la trata, y su mamá, con toda la devoción que tenía, pues logran que ella pueda ver, pero eso no significa que tenía una visión así como perfecta, sino que tenía una visión bastante inestable, ¿no? Y como dije, pues ese problema la iba a volver a acompañar algunas veces en su vida. Y como decía, pues la literatura estaba dentro de ella desde vidas pasadas y anteriores, entonces no era de esta que ella tenía ese poder con las palabras. Y entonces a los 10 años de su última encarnación, pues empieza a escribir poesía. A los 18 ya empieza a publicarlas.
Entonces, antes de que Amalia conociera el espiritismo y fuera conocida, ¿no?, como esa cantora del espiritismo que escribe o que ha escrito sobre la doctrina, ella escribía sobre otros temas, pues temas de su vida. ¿Bien? Y mientras pues vivía ya en Sevilla, sur de España, como pueden ver ahí en el mapita, ella seguía haciendo sus poesías, ¿no? Hasta que la familia, ella y su mamá, pues empiezan a pasar por un problema financiero, al cual pues no voy a profundizar, pero su mamá queda enferma y ellas pasan a la vez, nunca vivieron con grandes poses, pero pasan a tener pues más problemas en relación a eso, ¿no? Y su mamá pues enferma le comparte un miedo que tenía y le dice, ay Amalia, tengo un miedo. Y ella le contesta, ¿miedo, mamá? ¿Pero miedo de qué? Y ella dice, miedo de lo que nos queda que sufrir y sobre todo a ti, porque yo viví lo más bello contigo, pero ¿y tú? El miedo de la mamá era desencarnar y dejar sola a la hija pues invidente que tenía grandes dificultades de salud en este mundo. Y explico, todo lo que está entre comillas y que estoy leyendo es parte de las memorias de Amalia, porque pues claramente leer en su escritura es mucho más bonito que contarlo con mis palabras, entonces vamos a ver algunas partecitas de las memorias, es decir, escritas, ese es un diálogo escrito por Amalia antes de su desencarnación. Y lo que pasa es que sí, su mamá desencarna, ¿no? Su mamá desencarna y Amalia se ve sola. Sí hay algunos familiares por parte del papá, pero con quien tienen grandes problemas familiares. Entonces algunos amigos de la familia empiezan a decirle, ¿no? Amalia, pues tú no tienes mucho cómo sobrevivir sola, entonces pues hay dos opciones para ti. Una opción es que vayas para un convento. Y ella dice, pero ¿cómo me voy a un convento? Si Dios está en el sol, si Dios está en el aire, en las flores, en las montañas, y no en esas casas cerradas donde usan para orar. Es decir, Amalia tenía una idea de Dios diferente de estar encerrada orando en lugares cerrados, ¿no? Pues para ella, pues la idea de Dios estaba más vinculada con la naturaleza y desde ahí mostraba su personalidad fuerte y contestataria a algunos valores de su época, aún más para una mujer, ¿no? En una época en que los hombres tenían aún más protagonismo, pues, que las mujeres y aún más posibilidades. Y entonces le dijeron, listo, bueno, si no quieres ser monja, no quieres ir a un convento, tú te tienes que casar y conseguir un buen dote para que puedas vivir tranquila. Y ella dice, no, yo no me voy a casar porque yo a ese hombre, pues yo no siento nada por él. Y entonces yo seré libre. Y además yo no quiero engañar a nadie, porque mi mamá me enseñó que yo no debería engañar a nadie. Y entonces Amalia, sin poses materiales, con la visión bastante frágil, no aceptó esos consejos que le dieron. Y ella, a pesar de haber tenido una vida ahí junto a su mamá sin muchas poses materiales, pues la mamá sí la creó como de forma elegante, ¿no? Pues no había pasado por ninguna dificultad tampoco, ¿no? Y entonces ella pensó, bueno, ¿cómo yo publico poesía desde mis 18 años? Yo me voy a Madrid, porque en Madrid ellos respetan más a las mujeres y además en Madrid yo puedo ganar más plata porque es la capital, ¿no? Entonces en la capital pues habría más posibilidad de trabajo. Entonces hizo eso. Ella se fue a Madrid sola y allá empieza a trabajar escribiendo y cosiendo. Consigue estar en la casa de una familia que le tratan bien y todo, pero luego le vuelve la prueba. Le vuelve la prueba de no poder ver. Su visión empieza a empeorar y a empeorar. Así no podía trabajar, entonces lo que empieza haciendo es empeñando su ropa para que pueda tener a cambio de platos de comida, para que pueda, ¿no?, pues seguir sobreviviendo. Y además pues empieza a pedir ayuda para algunas personas, entonces empieza a hacer mandados tipo cargar bultos, llevar cartas, ¿no? Y ahí pues sigue también pudiendo tener eso a cambio de ese plato de comida. Y ella cuenta que en esa época ella era tan triste y se sentía tan inútil que hasta pensó en suicidio, pensó que su vida ya no tenía valor.
Es ahí que ella encuentra un médico homeópata, doctor Heiser, que le ayuda y le dice, mira, Amalia, tú puedes recuperar tu visión, pero tú tienes que seguir todo lo que te estoy diciendo sin cambiar nada, es decir, no salir a la luz, no estar expuesta a tanto trabajo, es decir, ella no tenía que preservarse para poder recuperar esa visión, ¿no? Y es en esa época que ella pues se recuerda de Dios, del catolicismo que a ella no le llenaba y decide ir a una iglesia evangélica, que fue importante para ella porque en esa iglesia ella conoce a una familia que la ayuda, pues la hija de esa familia pasa a ser como su hermana para el resto de la vida, ¿no? Es decir, son muy cercanas, incluso vive con ellos un tiempo y además pues una de las personas de la iglesia le da un bono de alimentación, bueno, le indica un lugar que dan bonos de alimentación. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que en ese tiempo en que ella no podía trabajar para seguir el consejo médico, ella tenía un lugar, por lo menos para ir, ella iba con su pocillito y ella tenía una ración de comida con la cual podía pues sobrevivir, ¿no? Y fue allá, en el medio de esas otras personas ciegas, que ella cuenta que tuvo una revelación que fue primero la inmensa tristeza, de ver la tristeza del otro, ¿no? De sentir esa tristeza del otro, con la alegría de que ella sabía que su ceguera iba a pasar o que iba a mejorar, ¿no? Con lo que el médico le había dicho, el médico homeópata. Entonces ella dice, qué vida tan tranquila pasaré, pero además trabajaré cuanto pueda y haré pues mis ahorros para socorrer a los demás ciegos, ¿no? A las otras personas que lo necesiten por esa imposibilidad de trabajar por la deficiencia o la discapacidad física. En esa época, Amalia también hizo otras amistades, ¿no? A partir de esa casa donde ella vivía y conoce a un médico. Y es muy interesante pensar que es justamente de un médico materialista que ella recibe una recomendación que le cambiaría totalmente la vida. El médico materialista le dice, pues ella estaba en esa actitud de pensar, bueno, ¿por qué me pasa todo eso a mí? ¿Por qué pierdo mi madre y después me quedo sin ninguna posesión material y además invidente y no puedo trabajar? Entonces tenía muchos cuestionamientos y muchas tristezas con todo eso, pues ¿quién no tendría, no? Y el médico le dice, ¿sabes quién te dará respuestas? Unos nuevos locos que creen con la mejor buena fe del mundo que el alma vive, mejor dicho, el espíritu que vive por toda la eternidad, encarnando tantas cuantas veces lo necesite. Y de alguna forma eso que el médico le dijo a Amalia, a ella le gustó y dijo, no, pues yo quiero saber más sobre eso. Y él le dijo, pues en mi casa hay un periódico que se llama El Criterio Espiritista, pues hay música acá en la calle, lo siento, no sé si se puede escuchar, pero es eso lo que se está filtrando. Bueno, y en ese periódico que había en su casa, ella dijo, no, pues sí, tráeme, yo lo quiero leer. Y el médico decía, no, pero eso es muy contradictorio, como yo que no creo en nada de eso, que me parece una cosa de locos, pero sí de personas que tienen buena fe. ¿Quién diría que yo te iba a presentar algo que te pueda consolar el alma, ¿no? Y entonces le llevó una cantidad de ese periódico del Criterio Espiritista. Esa imagen está disponible en la Biblioteca Espírita de la Sociedad Espírita de Divulgadores Españoles. Es una página bastante interesante donde pueden encontrar diferentes portadas de periódicos y también pues contenido de ellos. Y bueno, Amalia cuando recibe esos periódicos y empieza a leerlos, descubre una doctrina que le convence y que además le da tranquilidad a su corazón. Entender que lo que está pasando en este mundo es parte de lo que ella necesita pasar para mejorar, para tal vez pagar cosas del pasado, ¿no? Que ella pueda haber hecho, es algo que para ella pues le hace muy bien y le da mucho consuelo. Y además ella lo que hizo fue no descansó hasta encontrar una familia que allá en sus cercanías tuviera la codificación de Allan Kardec para que ella pudiera empezar a estudiar más, ¿no? Y entonces, pues, ella empieza a estudiar y a leer el criterio mientras su visión va regresando, ¿no? Hasta que un día ella sí se da cuenta
que hay un frío en su cabeza, un frío que afecta sus ojos y empieza a ver diferente. Y dice, luz, luz, luz quiere mi alma y mis ojos, luz necesito, Dios mío. Y sin saber por qué lloré, pero no lloré con amargo desconsuelo. Muy al contrario, aquel llanto parecía que me daba la vida. Es decir, Amalia reconocía que necesitaba luz para que pudiera ver para sus ojos, pero también que necesitaba la luz espiritual. Entonces ella pasa a trabajar cosiendo, pues en esa foto que está ahí no es Amalia, ¿no? Es solo para que podamos entender también, eso ya es siglo XX, pero cómo se cosía, pues con las manos, ¿no? Entonces ella empieza a trabajar cosiendo para tener sus ingresos, pero también empieza a estudiar profundamente y a escribir sobre el espiritismo. Escribir tanto poesías como artículos y que pudieran ser más doctrinarios. Y ella pasa a enviar entonces para aquel periódico, El Criterio, pues el primero que ella pudo leer, ella les envía un artículo y lo aceptan, lo publican. Es su primer artículo publicado, que se llama La Fe Espiritista, cuando tenía 36 años, pero también logra tener una columna fija en otro periódico, un periódico que se llama, pues una revista, ¿no? Que se llama La Revelación, que es de Alicante. Ya pues en un ratico vamos a mostrar otro mapa y ya les muestro dónde es Alicante también. Y con sus escritos, ella pasa a ser muy respetada dentro del medio espírita. Tanto que en una reunión de la espiritista española, el vicepresidente Alejandro Benicia la invita a que también sea expositora, algo que no era común todavía, ¿no? Que una mujer fuera expositora. Y le dice, pues en la próxima velada, que se le guarde un turno a Amalia Domingo, que dentro de esa cabecita hay mucho guardado, que a su tiempo dará abundante fruto. Entonces ella tuvo ahí una persona dentro del medio espírita que reconoció el valor de sus escritos y la apoyó para que ella lo pudiera amplificar su voz y que más personas la pudieran escuchar. Esa imagen de la revelación está en una página que se llama Prensa Histórica, que es del gobierno de España, y es interesante porque allá hay varios periódicos que están, justamente es un archivo virtual, ¿no? Entonces no está solo esa imagen de la portada, sino que uno ahí puede leer todos los ejemplares, no sé si todos, pero muchos ejemplares de la revelación. Y entonces, bueno, queda una sugerencia también para quien quiera ahí ver esos textos como eran en su época, ¿no? Bueno, y entonces ella acepta, y eso fue a los 36 años que publica su primer artículo, y a los 38 ella pues finalmente entra definitivamente para las filas divulgativas del espiritismo, cuando en la espiritista española lee una poesía suya, una poesía que escribió a la memoria de Allan Kardec. Esa poesía está disponible en el tomo 1 de Ramos de Violeta, que también está disponible en internet. Yo no la voy a traer entera por el tiempo, pero sí un pedacito, por lo menos, para que podemos entender un poquito de su poesía, ¿no? Y esa poesía dice así: él, pues Kardec, él vio la irradiación del infinito en algo que su mente presentía, y el porvenir del hombre lo vio escrito con torrentes de luz y de armonía. Hallé en sus obras el Jordán bendito que calmara la sed del alma mía, y desde entonces sigo mi jornada esperando tranquila y resignada. Inmensa gratitud guarda mi mente al que nunca debemos olvidarle. Espiritistas, nuestro afán ardiente uno solo ha de ser, el de imitarle. Entonces, en esa lectura de su poesía, ella mostraba también pues su devoción, es decir, su admiración a Kardec, el reconocimiento a su obra, y generaba esas líneas, ¿no? Para que pudiéramos también, o que pudieran los que la escuchaban, seguir también la lección, pues las enseñanzas de Kardec, ¿no? Y en esa misma época, José María Fernández Colavida le regala la codificación entera, ¿no? Es decir, la codificación de Allan Kardec, que ella todavía no la tenía, pues tenía que tomarla prestada. Entonces ella estaba trabajando, cosiendo, estaba
yendo a las reuniones de la espiritista española, pero su salud pues todavía estaba bastante frágil. Pero antes de seguir en esa época, eso es por 1860 y algo, yo quería solo saltar un poquito en el tiempo, porque en 1888 es cuando desencarna José María Fernández Colavida, y es cuando Amalia tiene también un pasaje interesante de su vida, ¿no? Es que en esa época, pues ella cuenta en sus memorias que las mujeres no iban a entierros de personas, así que no fueron su familia, entonces era algo más dedicado a los hombres que iban también a la espiritista española a acompañarlo a José Fernández Colavida. Entonces ella, cuando le dicen que mejor no vaya, ella decide no ir, y ya está en Barcelona en esa época, y hasta que un amigo suyo de Barcelona, Luis Llach, le dice: Amalia, tú sí vas, y tú no solo vas, como vas a leer una poesía tuya en homenaje a él, que es un hombre que fue tan importante para tu vida. Entonces, pues pasa eso, ¿no? Y yo creo que es un pasaje bonito porque muestra cómo Amalia tuvo también ayudas que la motivaron a seguir, y cómo ella también supo siempre ser muy agradecida a las personas que le ayudaron, y que es el caso de Fernández Colavida, que es conocido como el Kardec español por toda su labor, por la diseminación, la divulgación del espiritismo en España. Pero bueno, volviendo a los 1860 y tantos, cuando Fernández Colavida le regala la codificación, ella está en una época en que quiere seguir trabajando para poder tener sus ahorros, pero que siente que su salud está cada vez más complicada, ¿no? Es entonces cuando don Luis Llach, ese señor del círculo La Buena Nueva, pues un centro espírita en Barcelona, le dice esto. Le dice que vaya con él a Barcelona y que allá ella pueda dedicarse a escribir sobre el espiritismo. Y él le dice: bueno, tú podrás querer trabajar, pero tus ojos te dirán que no hay más que mirártelos. Dentro de 3 meses o antes ya me lo dirás, y como yo sé lo que te sucederá, ya te estoy arreglando una habitación en mi casa, con la sola condición de que tú emplees tu tiempo en escribir para los periódicos espiritistas. Para difundir la luz de la verdad, siempre tendrán luz tus ojos. Entonces, don Luis le dice que sí, pues sus ojos estarían mejor, o ella tendría más protección en ese sentido, más ayuda si siguiera pues el camino de escribir sobre y para el espiritismo, pero al principio ella cree que eso es una locura, ¿no? Ella piensa: ¿cómo voy a dejar mi trabajo, mi hermana, pues esa amiga que ella consideraba hermana, para irme a Barcelona, donde no tengo nada, donde pues acá por lo menos puedo coser y acá tengo mi trabajo, allá voy a vivir de la caridad? Y para ella era muy importante entender que ella podía vivir de su propio trabajo. Pero lo que pasa es que él tenía razón. Unos días después, ella siente que al coser, las agujas se clavaban no en el tejido, sino que en sus ojos. Ella sentía que no podía más trabajar, y luego se acordó de esa previsión, ¿no?, de don Luis, que le dijo eso, es decir, bueno, si voy a escribir, entonces podré dedicarme a eso, porque mi visión va a poder volver. Entonces ella pensó en sí aceptar la invitación e ir a Barcelona, en la casa de don Luis, donde él vivía con su familia, su esposa, sus 2 hijos chiquitos, y allá había separado una habitación para ella, ¿no? Entonces acá miramos cuál fue el camino que ella recurrió. Ella vivía en Sevilla, que es el número 4 que está ahí abajo, donde nació, donde vivía con su mamá. Después ella se mudó, cuando su mamá desencarna, se mudó a Madrid, donde escribía para el periódico El Criterio de Madrid y La Revelación de Alicante, que es ahí por el número 2 en esa región. Y ahora, pues, debido a esa invitación de don Luis, y a que ella necesitaba estar cerca al mar para tomar sus baños de mar en relación a su salud, porque eso le habían recomendado los médicos, se muda a Barcelona. Y ella no sabía aún, pero es en Barcelona donde ella iba a pasar a vivir hasta el fin de su encarnación, de esa encarnación que estamos comentando. Además, ella tenía otros miedos. Ella pensaba: pero ¿cómo voy a seguir respondiendo las cartas? Porque ella, por su
columna en la revista La Revelación, por sus colaboraciones con El Criterio. Ella ya tenía ese intercambio de cartas con los lectores. Ella dijo, pero si yo no trabajo, yo ya no tendré plata para los sellos de las cartas. Y es en esa época entonces que el tío de un compañero espírita, que era muy fan de ella, pues que le gustaba mucho leer sus escritos, le envió todos los sellos que necesitara siempre. Entonces pasó a tener a alguien que le apoyaba con los sellos. Y también un otro hermano, le dio todas las cosas de escritorio que podía necesitar, como papeles, plumas, carpetas, para que ella pudiera tener su trabajo escribiendo. Lo que ella pensaba que era hacer como que molestar, ¿no? Estar viviendo a costas de alguien, los otros sí lo veían también como un trabajo, que ella pudiera finalmente dedicarse a escribir, que era algo que ella hacía tan bien, ¿no? Y de forma tan bella. Y es en Barcelona, en la casa de Don Luis, pues Don Luis era también el director de ese centro espírita, pues el Círculo Espírita La Buena Nueva, donde ella pasa a frecuentar todos los domingos y siente que ir una vez a la semana al centro espírita pues le ayuda a escribir de forma mucho más fluida, ¿no? Y mucho más segura también en sus cuentos, pero también en los artículos que empieza a hacer más doctrinarios. Y Amalia, como ya había comentado antes, ella no era una persona que, como dicen acá, como que lo tragaba entero, ¿no? Era siempre como muy racional, pasaba todo por el tamiz de su razón. Y ella, aunque dijera que muchas veces compañeros espíritas le habían dicho que su mamá estaba a su lado, ella nunca la había sentido. Hasta que ese día pues pasa algo que es un otro cambio importante de su vida, porque le ayuda a abrazar esa vida que le estaba presentando, ¿no? En Barcelona, que es una comunicación por medio de un medium psicofónico, es decir, parlante, en ese centro espírita de Barcelona, que hace una comunicación de su madre. Y ella que estaba allá cuando el medium dice que esa comunicación es para su hija, ella ya tiene total seguridad que es su mamá que está hablando, porque allá la siente. Y su mamá le dice así, y bueno, a todos que están en la reunión: hermanos míos, vengo a decirle a mi hija que no está sola en este mundo, que jamás lo ha estado, ni en los momentos de mayor angustia, cuando ha pasado con mares de llanto una mínima parte de sus muchas culpas. Yo he velado su sueño, yo he guiado sus pasos. Y con Amalia muy emocionada, la mamá le dice también que ella debería trabajar por su progreso, porque faltaba luz en sus ojos y también en su alma. Y la mamá también dice que es en ese momento en que ella le dará una nueva familia, que es la familia espírita, que es la familia de los compañeros que están allá. Y esa es una comunicación muy importante para Amalia, porque le permite dejar de sentirse como que un peso en la vida de esas personas, sino que entender que ella había encontrado o reencontrado una familia, ¿no? Una familia con la cual podría vivir, trabajar, aprender, progresar e impulsar el progreso pues de los otros también. Es interesante que esta vez, pues en esa misma comunicación, en este mismo día, perdón, hay una otra comunicación también de Benicia, el antiguo vicepresidente de la espiritista española que ya había desencarnado y que también va a hablar con ella. Entonces ella que dudaba muchas veces de la calidad de ese centro espírita al inicio, ya que lo que ella escuchaba en Madrid parecía tan más grandioso, ella pasa a tener ese cariño especial, ¿no? Bueno, y entonces cuando ella tenía 41 años, empieza su trayectoria en los diarios más masivos en Barcelona. Eso pasa cuando el Diario de Barcelona publica un artículo en contra del espiritismo, justamente diciendo que el espiritismo pues, es algo del Satanás, ¿no? Que es monstruoso, que no es algo bueno, y entonces Luis le dice, pues tú tienes que contestar. Y ella dice, yo no soy nadie para convertirme en una defensora del espiritismo. Y él le dice, ven, tú lees el artículo, pide inspiración al mundo espiritual y ponte a escribir. Yo sé lo que hago, tú pues contesta a ese artículo. Y ella, bueno, muy desconfiada al inicio, pero también sintiendo que esa era su forma de trabajar,
de poder ahí tener un reconocimiento por todo el bien que le estaban haciendo, escribe y se publica. Se publica en la Gaceta de Cataluña, otro periódico local, y no solo ese artículo, sino que otros 6 artículos más también contestando a Manterola, que era un sacerdote muy cercano a la corte española en la época, pues muy reconocido. Entonces ella escribe contestando a las críticas al espiritismo de forma pues doctrinaria. Ella también, pues después Manterola también publica un libro criticando el espiritismo y justamente asociando el espiritismo a cuestiones del infierno, ¿no? Ella lo refuta con 46 artículos que se publican en ese libro, El espiritismo refutando los errores del catolicismo romano. Entonces ella pasa a darse cuenta de esa posibilidad que ella tenía, ¿no? Entonces dice, bueno, mis escritos despertaron la curiosidad de las personas y después la atención, y después muchos que eran indiferentes quisieron saber lo que era el espiritismo. Entonces ella abraza esa función que ella pasa a tener de ser divulgadora del espiritismo. Y es ahí que don Luis de Barcelona le presenta a un editor que se llama Torrens y le hacen esa propuesta, ¿no? Que ella sea la directora de La Luz del Porvenir, un nuevo periódico espírita, porque no había periódicos espíritas para mujeres, es decir, escritos por mujeres en esta época. Entonces le sugieren que Amalia, que ella lo proponga, 2 de sus compañeras espíritas que escriban este periódico. Ella al inicio no fue la directora porque Torrens esperó que el periódico fuera sostenible económicamente, es decir, que los suscriptores pagaran esa llegada del periódico, esa impresión del periódico, ¿no? Esa impresión, esa copia del periódico, para que él pudiera ser sostenible. Entonces, después de 5 años que ella trabajaba en La Luz del Porvenir, el periódico sí se vuelve sostenible, le entregan para que ella sea su directora, pues que sigue siendo, y además de que la financiación de los suscriptores permitan que el periódico siga siendo distribuido, también permiten que ella haga pues un caja para donación de las personas en vulnerabilidad, para las personas invidentes en España. Entonces ella logra por medio de su trabajo también aportar económicamente, que era algo que para ella es importante, ¿no? Bueno, acá también les cuento que quien quiere leer cualquier uno de los artículos, poesías, cuentos de Amalia, cartas publicados en La Luz del Porvenir, un centro espírita que se llama La Luz del Camino lo publicó en 6 libros. En estos 6 libros que también están todos disponibles en internet. Entonces está La Luz del Porvenir, La Luz del Camino, La Luz de la Verdad, La Luz del Espíritu, La Luz que nos guía y La Luz del Futuro. Es decir, son compilados de todos esos textos que pues no se perdieron y no están solamente en una biblioteca, en un archivo, sino que por internet en español podemos ahí tener acceso a todos ellos, pues gracias al trabajo de los hermanos espiritistas de España, ¿no? Que están ahí pues divulgando bastante el trabajo de Amalia. Bueno, faltan 2 cosas muy importantes de la vida de Amalia, y una de ellas es su contacto con su guía, el padre Germán. Ella ya estaba en Barcelona, ya iba al centro espírita en Barcelona, cuando empieza a sentirse un poco rara, con una energía extraña, y eso le daba un poco de inseguridad y de tristeza. Y entonces un día el padre Germán se incorpora en un medium, porque pues ella no era medium ostensible, sí, inspirada claramente, pero el padre Germán da la comunicación por el medium Eduardo, pues de ese centro espírita, y le explica lo que está pasando. Está pasando, mira, pues lo que estás sintiendo es mi energía, no te preocupes, eso ya va a mejorar. Y le dice que ella necesitaba, tú necesitas, ¿no? Le dice a ella, necesitas quien te aliente en tu trabajo, no te basta la inspiración que recibes. Entonces, de hoy en adelante, sin día determinado ni hora fija, cuando tengas que hacer algún escrito que a ti te parezca de más importancia que los demás, llamas al medium y yo te daré las explicaciones que te sean necesarias para que tus tareas sean más fácil. Entonces Amalia, todas las veces que se sentía inspirada a que lo que estaba escribiendo era más difícil o que tenía una dificultad, pues llamaba al amigo medium, y por medio del amigo medium el padre Germán la orientaba por medio de la psicofonía y de esa grandiosidad que es la posibilidad de la comunicación mediúnica. Incluso ella pudo escribir el libro de las memorias del padre Germán de esta forma. No es algo psicografiado tampoco, ¿no? Por medio de la mediunidad del amigo,
que le contaba, es decir, el padre Germán le contaba sobre su vida por medio de la mediunidad del amigo, y ella, escuchando esa historia, escribe las memorias del padre Germán, pues de una forma parecida a la que hacía con los cuentos sobre las vidas y las experiencias de las personas que la rodeaban, ¿no? Por la observación de las historias, por entender las historias, por verlas y por de cierta forma poder retratarlas con su literatura tan bonita, tan profunda, tan exacta, ¿no? Y Amalia, pues pensando más en su vida personal ahora, Amalia, ella no se casó, ¿no? Pero en ese tiempo que estuve en Barcelona, después de la esposa de don Luis, cuando ella se enferma, pues Amalia pasa a cuidar de los hijos de don Luis. Y después pues, los hijos crecen, la hija crece, se va, y don Luis también pues desencarna, y Amalia también pasa a vivir con la familia de ese medium, pues de Waldo con su esposa también, y con él, ¿no? Pues ellos pasan a apoyarla. Y cuando don Luis desencarna, es otra dificultad pues grande en la vida de ella, porque ella pasa a ser entonces la directora de ese centro espírita, del Centro Espírita La Buena Nueva allá en Barcelona. Y en sus memorias ella dice que esa fue la parte más difícil de todas, ver cómo un centro espírita, ¿no? Los asistentes iban menos, pues sin la figura de don Luis, el medium Eduardo que ya estaba pues enfermito porque estaba envejeciendo, entonces empieza a surgir una nueva medium en la agrupación que es María, por quien después ella psicografía también la segunda parte de sus memorias, pero fue su experiencia en llevar ese centro espírita y llevar el espiritismo, no solo, pues no que sea poco, ¿no? Pero no solo desde la divulgación que ella ya hacía, pero también desde ser la directora de ese centro espírita, ¿no? Y al fin de sus memorias, que ella dijo que son para las mujeres que lloran, entonces aconseja a las mujeres que lloran. Ella dice, yo aconsejo a las mujeres que lloran que estudien el espiritismo, porque solo el conocimiento exacto de la verdad de la vida puede consolar las grandes desventuras. Tened siempre presente que solo por la abnegación y el sacrificio en el bien de la humanidad, el espíritu se engrandece y penetra en los mundos donde existe la felicidad. Y ella agrega que pues en una esfera donde hay la felicidad es donde ella está esperando a todas las mujeres que lloran, que es allá donde nos podremos reencontrar con ella pues y verla más de cerca, ¿no? Pues en el mundo espiritual, en una esfera donde hay tranquilidad, donde hay felicidad y donde ella logra llegar después de esta última encarnación. Pues Amalia desencarna en 1909 a los 74 años y seguramente aprovechó mucho esa vida, esta última encarnación, porque deja más de 2000 textos escritos que están en todos esos libros que hemos mencionado, pues y en otros más, y ese gran ejemplo, ¿no? de devoción, de trabajo, de esfuerzo que podemos ahí todos tenerlo y intentar como seguir, como ella dijo de Kardec, ¿no? Ojalá lo podamos seguir. Pues también decimos de Amalia hoy, pues gracias Amalia por todo lo que nos dejas y ojalá podamos seguir tu ejemplo. Y bueno, y solo como forma de concluir ahora, ¿no? Me gustaría leer pues un pedacito de una poesía suya. Es una poesía que está en el libro La Luz del Porvenir, pues el primer del compilado de sus artículos en el periódico. Y es parte de un artículo doctrinario, pero donde ella habla de la comunicación y me parece que es tan bonito cerrar con eso, que es decir, ella se ha dedicado a divulgar el espiritismo y en esta poesía o en esta parte de esa poesía habla de la comunicación, pero habla de la comunicación entre los planos, ¿no? Entonces ella dice que es la comunicación la prueba providencial que Dios vive en la creación. Es la manifestación de la vida universal, vida suprema infinita que va del progreso en pos, vida que el ser necesita, porque en el hombre se agita algo que viene de Dios. Somos algo de su ser, somos algo de su esencia. Si el hombre cumple su deber, ¿quién le hace juzgar y ver? Su propia inteligencia. Inteligencia que osada penetra en el infinito, que fija en Dios su mirada diciendo, una vida no es nada, la eternidad necesito. Bueno, la poesía sigue, pero quería traerles esa parte como forma de agradecer a Amalia por todo lo que nos ha dejado, agradecer también en el día de hoy a todas las personas que
que nos están escuchando, agradecer a los espíritus amigos que siempre nos apoyan, la oportunidad de estar acá y pedir pues a ese Padre de amor y de bondad que pueda hoy llevar toda esa tranquilidad pues que sentimos en este momento a todos los hogares de las personas que nos escuchan para que puedan seguir en buena sintonía, ¿no? Entonces muchas gracias a todos y gracias especialmente pues al área doctrinaria del Centro Espírita que nos encargó ese tema y a las dos personas que me ayudaron a encontrar la bibliografía, que fue mi mamá y Sebastián. Entonces pues muchas gracias a todos. Bueno, continuamos nuevamente en sintonía con este bonito espacio que nos reviste la tarde de hoy, agradeciendo a Fernanda por su bonita conferencia y a este ser tan maravilloso como lo es nuestra hermana Amalia Domingo y Soler, que pese a todas sus necesidades, logró superar todos sus obstáculos y logró llegar como un espíritu de bien al mundo espiritual, que es a lo que todos esperamos y aspiramos. Muchas gracias, Fer. Para el siguiente sábado queremos invitarlos, el sábado 13, a la conferencia de la doctora Carmen Cardona desde Barranquilla. Ella nos deleitará con la conferencia La parábola de los talentos. Asimismo, en 15 días tenemos un bonito encuentro. A la Asociación Espírita Tercera Revelación, en su 33º encuentro espírita, a través de unos conferencistas nacionales e internacionales. Vamos a ir nombrando uno a uno. Tenemos el día 20 a Jorge Berrío Bustillo, el presidente de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, a las 5 de la tarde. El día 21 tenemos a nuestra hermana María de la Gracia de Ender a las 10 de la mañana con la conferencia Fortaleciendo la Fe en los momentos de crisis. Ese mismo día a las 11 a nuestro hermano Andrés Abreu con su conferencia Construcción del Equilibrio Espiritual. A las 3 de la tarde, desde Estados Unidos, tenemos a nuestro hermano Marcelo Neto con el despertar de la conciencia para una salud integral. El día 21 a las 4 de la tarde tenemos a nuestro hermano Juan Danilo desde el Brasil con la conferencia La Nueva Sociedad del Futuro. Y cerrando este gran espacio de ese 33º encuentro, tenemos a nuestro hermano Divaldo Pereira Franco con la conferencia Vida Feliz en Tiempos de Transición. Es una conferencia muy hermosa. Esperamos que nos acompañen a toda la comunidad espírita y simpatizante en este 33º encuentro. Asimismo, queremos también seguirlos invitando a las actividades que realiza nuestra Casa Espírita a través de este orden virtual con todas sus actividades. Entonces, una feliz tarde y los esperamos el sábado entrante a las 5 de la tarde para la conferencia de nuestra hermana doctora Carmen Cardona. Muchas gracias.